Elena Vega llegó a comisaría a las 8. Última entrevista programada del día de Ángela porque había tomado tiempo considerable localizar dirección actual de Elena y convencerla de venir voluntariamente para interrogatorio en lugar de simplemente presentarse en su puerta sin aviso. Lo cual técnicamente Ángela tenía derecho de hacer pero que prefería evitar porque personas tendían a ser más cooperativas cuando sentían que tenían algún control sobre situación incluso si ese control era ilusorio. 35 años pero viéndose más joven, esa calidad que algunas mujeres tenían donde rasgos faciales y tipo de cuerpo se combinaban para crear apariencia que podría pasar por finales de 20 en luz tenue. Aunque bajo iluminación despiadada de sala de interrogatorio Ángela podía ver líneas finas alrededor de ojos de Elena y ligera tensión en esquinas de boca que hablaban de experiencias que habían dejado marcas emocionales si no físicas. Cabello oscuro largo hasta mitad de espalda y ondulado naturalmente de manera que algunas mujeres pagaban cientos de euros para replicar con químicos y herramientas de estilizado, piel clara que sugería ascendencia europea del norte aunque apellido Vega era decididamente español, ojos que eran verde grisáceo inusual y que actualmente estaban rojos e hinchados de llorar de manera que hizo claro que Elena había pasado tiempo considerable desde muerte de Ricardo en lágrimas. Vestida en jeans desgastados y camiseta simple blanca bajo chaqueta de mezclilla que había visto mejores días, sin maquillaje excepto por rímel que había corrido y había sido imperfectamente limpiado, llevando bolso grande de tela que estaba desgastado en esquinas. Todo combinándose para crear impresión de alguien que no tenía tipo de recursos financieros que Clara y Javier tenían, alguien para quien dinero era preocupación real en lugar de abstracción. Ángela la condujo a sala de interrogatorio que ahora estaba comenzando a sentirse demasiado familiar, mismo cuarto pequeño, mismas sillas incómodas, mismo zumbido de luz fluorescente que estaba comenzando a dar dolor de cabeza a Ángela después de horas bajo su resplandor Hartz, preparando para tercera entrevista del día con mezcla de fatiga profesional y anticipación porque experiencia había enseñado que frecuentemente era última entrevista donde piezas comenzaban a encajar, donde inconsistencias en historias previas se volvían obvias, donde caso que había parecido imposiblemente complejo repentinamente se simplificaba en narrativa lineal de causa y efecto. Elena se sentó y inmediatamente comenzó a llorar de nuevo, no sollozos dramáticos sino lágrimas silenciosas que corrían por mejillas mientras sus hombros temblaban ligeramente, genuina afligida que o era completamente real, o era actuación extraordinaria. Ángela esperó pacientemente mientras Elena sacaba paquete de pañuelos de su bolso y se secaba rostro, dándole tiempo de recomponerse porque presionar demasiado pronto cuando testigo o sospechoso estaba emocionalmente volátil frecuentemente resultaba en cerrar comunicación en lugar de abrirla. Siento eso, dijo Elena finalmente, voz ronca de llorar. Es solo que no puedo creer que esté muerto, Ricardo, realmente muerto. ¿Cuándo fue última vez que lo vio? Hace 3 semanas, café, no planeado, nos encontramos en Starbucks cerca de su oficina, hablamos por quizás 20 minutos, fue cordial, civilizado, no como terminamos. ¿Cómo terminaron? Elena tomó respiración temblorosa. Mal, muy mal, 2 años atrás, estuvimos juntos durante 8 meses, pensé que era serio, pensé que tal vez finalmente había encontrado a alguien que realmente me quería, no solo por sexo o compañía temporal sino por quien era yo como persona, pero resulta que Ricardo todavía estaba casado, algo que olvidó mencionar durante primeros meses, y cuando descubrí estaba embarazada. Su voz se quebró, más lágrimas brotando. Me dijo que no podía tener bebé, que arruinaría su vida. Su matrimonio era complicado pero estable y niño lo destruiría. Ofreció pagar por aborto, 15.000 euros, como si dinero hiciera todo mejor. Aceptó. ¿Qué elección tenía? No tenía dinero para criar niños sola. Trabajo como asistente administrativa, gano 23.000 al año. No hay manera de que pudiera permitirme guardería y alquiler y todo lo demás. Entonces sí, tomé su dinero y terminé embarazo y lo odié por poner en esa posición, y me odié por dejar que me convenciera.
Angela hizo notas mentalmente sobre cantidad específica de dinero y timín, 15.000 euros 2 años atrás, aproximadamente cuando Elena dijo que habían roto, detalles que podían ser verificados a través de registros bancarios si fuera necesario. Ese debe haber sido momento muy difícil. No tiene idea, pasé meses apenas funcionando, depresión, ansiedad, tuve que comenzar terapia, tomar antidepresivos, todavía los tomo, probablemente siempre los tomaré porque algo en mí se rompió durante ese periodo y nunca sanó apropiadamente. ¿Alguna vez pensó en hacerse daño? Elena encontró ojos de Angela con mirada que era sorprendentemente directa dado cuán vulnerable había estado momentos antes. Muchas veces, pero no lo hice y antes de que pregunte tampoco pensé en lastimar a Ricardo. Bueno, pausó, eso es mentira, pensé en ello, fantaseé sobre confrontarlo, sobre hacerle sentir aunque fuera fracción del dolor que me hizo sentir, pero pensar no es hacer, nunca lo habría realmente lastimado. ¿Por qué no? Porque no soy violenta, porque a pesar de todo, parte de mí todavía, su voz se quebró de nuevo, todavía lo amaba, estúpido, ¿verdad? Amar a alguien que te trata así, pero corazón no siempre escucha a cerebro. Angela cambió táctica, moviéndose de emocional a factual. ¿Dónde estaba usted anoche entre 10 p.m. y 2 a.m.? Casa, mi apartamento en Carabanchel, sola, miré Netflix, creo que me dormí alrededor de medianoche, me desperté esta mañana cuando policía tocó mi puerta para decirme sobre Ricardo. ¿Alguien puede confirmar que estuvo en casa? Mi vecino de al lado tal vez escuchó mi televisor, paredes son delgadas, pero no tengo alibi real, vivo sola, no tuve visitantes, no hice llamadas. ¿Tiene llave de apartamento de Ricardo? Elena dudó, pausa que fue notablemente larga, antes de responder. Solía tener una, cuando estábamos juntos, él me dio llave para que pudiera esperar en su apartamento si llegaba antes que él, después de que rompimos, supuse que cambió cerraduras, pero nunca pidió llave de regreso y yo, nunca la devolví. ¿Dónde está esa llave ahora? En mi apartamento o en cajón de mi cómoda, nunca la usé después de que rompimos, solo, no pude tirarla, era como último pedazo físico de relación que pensé iba a cambiar mi vida, patético lo sé. Angela sintió pulso acelerarse ligeramente, llave a apartamento de Ricardo era pieza significativa de evidencia porque significaba que Elena había tenido acceso físico, había tenido capacidad de entrar sin forzar entrada. Había tenido oportunidad que otros sospechosos podrían no haber tenido. Necesitaré esa llave como evidencia. Por supuesto, puedo dársela ahora si quiere, está en mi bolso. Elena rebuscó en bolso grande sacando llavero con varias llaves, quitando una sola llave plateada y deslizándola a través de mesa hacia Angela, quien la recogió con pañuelo para preservar cualquier huella digital potencial aunque después de 2 años de estar en bolso de Elena, y haber sido manejada innumerables veces, probabilidades de encontrar huellas útiles eran mínimas. Hábleme sobre su relación actual con Clara Salazar. Elena parpadeó claramente sorprendida por pregunta. No tengo relación con ella, nunca la he conocido. Nunca. Nunca, Ricardo mantuvo esa parte de su vida completamente separada. Sabía que estaba casado pero nunca conocí a su esposa, nunca estuve en eventos sociales donde ella estuviera. Fue como si fueran dos personas diferentes, Ricardo el esposo y Ricardo el amante y nunca debían encontrarse. Y ella nunca intentó contactarla, confrontarla sobre Affair. No asumo que o no sabía sobre mí o no le importaba suficiente para hacer escena. Ricardo insinuó que su esposa sabía que tenía otras mujeres y que había hecho paz con ello porque mantener matrimonio era más importante que mantener fidelidad. Angela hizo más notas, luego deslizó foto de escena de crimen a través de mesa, misma foto que había mostrado a Clara y Javier, Ricardo muerto en silla con vaso de whisky en mesa. ¿Reconoce algo en esta foto?
Elena estudió imagen, su rostro palideciendo mientras procesaba que estaba mirando cuerpo de hombre con quien había estado íntimamente involucrada, hombre que había amado y odiado en medidas casi iguales. Ese es su apartamento, sala de estar, ese sillón donde solía sentarse a leer o mirar televisión, ese vaso, pausó, él bebía whisky, Macallan 18, caro pero no ridículamente caro. Decía que whisky más caro era desperdicio porque después de cierto punto no podías realmente notar diferencia. Autopsia reveló que fue envenenado, cianuro, probablemente en ese whisky. Elena se tapó boca con mano, horror genuino en ojos. ¿Alguien lo envenenó deliberadamente? Sí. Dios mío, ¿quién haría eso? Eso es lo que estoy tratando de determinar. ¿Tiene alguna idea? No quiero decir, Ricardo no era perfecto, lastimó personas, pero asesinato, eso es, no puedo imaginar quién odiaría tanto. ¿Sabía usted sobre problemas de negocios entre Ricardo y Javier Ruiz? Vagamente, Ricardo mencionó tener socio que estaba volviéndose difícil, pero no dio detalles. Trabajo no era algo de lo que habláramos mucho. Una última pregunta, ¿tiene usted conocimiento sobre cómo obtener cianuro o cualquier veneno similar? Elena negó con cabeza enfáticamente. Ninguno, ni siquiera sabría dónde empezar. Angela estudió a Elena por largo momento, tratando de leer verdad detrás de lágrimas y protestas de inocencia. Pero lectura de personas era arte imperfecto en mejor de casos y con alguien tan emocionalmente volátil como Elena era especialmente difícil separar actuación genuina de manipulación calculada. Está bien, eso es todo por ahora, necesito que venga conmigo para recoger esa llave oficialmente y necesitaré registrar su apartamento. ¿Registrar por qué? Procedimiento estándar en investigación de homicidio. Puedo obtener orden si prefiere, pero sería más rápido si da consentimiento voluntario. Elena dudó, luego asintió lentamente. Está bien, no tengo nada que esconder. 30 minutos después Angela y dos oficiales uniformados estaban parados en puerta de apartamento de Elena en Carabanchel, distrito de clase trabajadora en suroeste de Madrid conocido más por asequibilidad que por prestigio. Edificio de apartamentos de 5 pisos que había sido construido en los 70 y que no había sido renovado significativamente desde entonces, pintura descascarándose en pasillos, alfombra desgastada en escaleras, olor a comida cocinándose en docena de cocinas diferentes, creando mezcla que era simultáneamente apetitosa y abrumadora. Apartamento de Elena era pequeño, estudio técnicamente clasificado como un dormitorio pero con sala de estar y dormitorio siendo esencialmente mismo espacio dividido por estantería que servía como partición parcial, cocina que era apenas más que kitchenette con estufa de 2 quemadores y refrigerador que hacía ruido preocupante, baño que era funcional pero fechado con azulejos que probablemente habían sido blancos originalmente pero que ahora eran amarillentos por décadas de uso. Pero espacio era limpio y organizado de manera que hablaba de orgullo de Elena en su hogar a pesar de limitaciones financieras, muebles que eran obviamente de segunda mano pero bien mantenidos, plantas en alféizares de ventanas que estaban floreciendo porque alguien se tomaba tiempo de regarlas regularmente, libros ordenados alfabéticamente en estantes hechos de bloques de cemento y tablas de madera. Pared decorada con impresiones artísticas enmarcadas baratas que no obstante mostraban gusto. Decente. Elena se quedó cerca de puerta mirando nerviosamente mientras Angela y oficiales comenzaron registro sistemático, cajones siendo abiertos y contenidos examinados, armario siendo revisado pieza por pieza de ropa, estantes siendo verificados detrás de libros, cocina siendo inspeccionada incluyendo refrigerador y gabinetes, baño siendo buscado en botiquín y bajo lavabo. Angela se movió hacia cómoda en área de dormitorio, abriendo cajones uno por uno, ropa interior y calcetines en superior, camisetas y ropa de dormir en medio, suéteres y bufandas en inferior.
Pero nada inusual hasta que llegó a cajón de mesita de noche junto a cama donde encontró colección de objetos que claramente tenían significado sentimental, fotografías de Elena y Ricardo juntos tomadas durante su relación, boletos de película de citas que habían tenido, notas escritas a mano que Ricardo había dejado, pulsera que probablemente había sido regalo. Y debajo de todo eso, envuelto en pañuelo, pequeño frasco de vidrio. Vacío. Pero etiqueta era perfectamente legible, cianuro de potasio, altamente tóxico. Ángela sintió adrenalina atravesándola mientras recogía frasco con guantes, girándose hacia Elena cuyo rostro había drenado completamente de color. ¿Puede explicar esto? Yo no, eso no es mío. Está en su apartamento, en su mesita de noche, envuelto en pañuelo escondido bajo recuerdos de su relación con Ricardo. No sé cómo llegó ahí, la voz de Elena se había vuelto estridente, pánico obvio, nunca lo he visto antes, alguien debe haberlo puesto ahí. ¿Quién tendría acceso a su apartamento? Nadie, solo yo, vivo sola, no doy llaves. ¿Cuándo fue última vez que abrió este cajón? No sé, días, tal vez, una semana, no busco ahí frecuentemente porque es doloroso, esos recuerdos. Ángela colocó frasco cuidadosamente en bolsa de evidencia, sellándola, etiquetándola con información de caso. Elena Vega, estoy arrestándote bajo sospecha de asesinato de Ricardo Salazar. Tienes derecho a permanecer en silencio. Continuó a través de lectura de derechos Miranda mientras Elena comenzó a sollozar, protestando inocencia, insistiendo que había sido incriminada, pero palabras sonaban huecas ahora que evidencia física había sido encontrada. Ahora que conexión entre Elena y método de asesinato había sido establecida de manera que iba más allá de circunstancial a algo que fiscal podría usar para construir caso. Oficiales esposaron a Elena gentilmente pero firmemente, guiándola hacia puerta mientras vecinos asomaban cabezas curiosas de apartamentos cercanos, murmurando entre ellos sobre qué podría estar pasando. Porque policía estaba arrestando a mujer tranquila del 3B que nunca causaba problemas. En coche patrulla de regreso a comisaría, Ángela se sentó en silencio procesando lo que habían encontrado, sintiendo simultáneamente satisfacción de haber encontrado evidencia significativa e incomodidad que venía de hecho de que caso parecía estar resolviendo demasiado limpiamente, demasiado convenientemente, con pieza crucial de evidencia apareciendo exactamente donde necesitaba estar para confirmar culpa de sospechoso obvio. Algo se sentía mal. No podía articular qué exactamente. Solo instinto. Esa sensación en estómago que había aprendido a confiar durante años de trabajo policial, esa voz interna que susurraba que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad usualmente era porque era demasiado bueno para ser verdad. Pero evidencia era evidencia. Y frasco de cianuro en apartamento de Elena era evidencia condenatoria que sería difícil explicar inocentemente. Ya era pasada medianoche cuando Ángela finalmente dejó comisaría, exhausta de día que había comenzado con descubrimiento de cuerpo y que había terminado con arresto, conduciendo a casa a través de calles de Madrid que estaban quietas en esta hora excepto por ocasionales taxis y autobuses nocturnos, deteniéndose en semáforos rojos donde era única conductora esperando que luz cambiara. Su apartamento estaba oscuro cuando llegó. Diego y Mateo hacía mucho dormidos en sus camas después de haber sido cuidados por Mercedes, quien había estado quedándose más frecuentemente últimamente para ayudar cuando casos de Ángela requerían horas largas. Su madre durmiendo en sofá-cama en sala de estar porque había insistido en quedarse hasta que Ángela llegara a casa. Ángela se quitó zapatos en entrada para no hacer ruido, caminando silenciosamente a través de sala de estar hacia cocina donde vertió vaso de agua fría de grifo y se lo bebió de pie junto a ventana mirando ciudad iluminada abajo. Caso cerrado. Sospechoso arrestado. Evidencia encontrada. Todo limpio y ordenado.
Entonces, ¿por qué se sentía tan insatisfecha? Su teléfono vibró en bolsillo, mensaje de texto de Sofía enviado 20 minutos atrás que recién estaba viendo ahora. Vi noticias sobre arresto. ¿Estás segura sobre Elena? Algo no encaja. Ángela escribió respuesta. No segura de nada todavía, hablamos mañana. Terminó agua, lavó vaso, verificó cerraduras en puerta una vez más, hábito que había desarrollado durante meses cuando Emi había estado cazándola y que nunca había completamente abandonado incluso ahora que amenaza había pasado. Antes de finalmente ir a su dormitorio y colapsar en cama todavía vestida, demasiado cansada para cambiarse a pijama. Sueño vino rápido pero no fue tranquilo. Sueños llenos de imágenes de Ricardo Salazar muriendo en silla mientras frasco de cianuro brillaba en mesa frente a él, de Elena llorando detrás de barras de celda protestando inocencia, de Clara y Javier mirándola con expresiones que no podía leer. Y en sueño voz que podría haber sido de Sofía o podría haber sido su propia consciencia susurraba una y otra vez. Algo no está bien. Estás pasando por alto algo. Piensa. Piensa. ¿Qué estás pasando por alto? Ángela despertó a las 6:47, 13 minutos antes de que alarma configurada para las 7 sonara, con sensación persistente de incomodidad que había seguido de sueño a vigilia. Ese sentimiento visceral que detective experimentado reconocía como instinto diciéndole que algo en caso no estaba alineándose apropiadamente, que había pieza de rompecabezas que no encajaba sin importar cuánto intentara forzarla en lugar. Se duchó rápido, se vistió en jeans y suéter ligero porque julio en Madrid significaba que formalidad de traje de negocios era menos importante que no morir de calor, verificó que Diego y Mateo todavía estaban dormidos. Eran apenas pasadas las 7 de mañana de miércoles y escuela de verano no comenzaba hasta las 9 así que tenía tiempo antes de necesitar despertarlos. Besó frente de cada uno suavemente antes de salir silenciosamente de apartamento. Condujo directamente a Instituto de Medicina Legal porque mensaje de Sofía anoche había plantado semilla de duda que ahora estaba creciendo en algo más sustancial, porque si Sofía, quien era meticulosa y analítica de manera que rayaba en obsesiva, pensaba que algo no encajaba entonces valía pena explorar esa sensación antes de proceder con caso contra Elena como si fuera conclusión inevitable. Sofía ya estaba en su oficina cuando Ángela llegó a las 07:35, sentada detrás de escritorio cubierto con archivos y fotos de escena de crimen y notas escritas a mano en escritura pequeña y precisa que era marca de Sofía. Taza de café que había sido bebida hasta última gota y luego rellenada al menos una vez a juzgar por anillo de manchas en platillo debajo, computadora mostrando múltiples ventanas abiertas con documentos que Ángela no podía leer desde entrada. ¿No dormiste?, observó Ángela, no como pregunta sino como declaración de hecho porque había bolsas bajo ojos de Sofía y palidez en piel que venía de pasar noche entera despierta trabajando. 2 horas tal vez, admitió Sofía sin levantar vista de pantalla donde estaba leyendo algo con intensidad que hacía sus ojos entrecerrar detrás de gafas, pero necesitaba verificar algo, múltiples cosas en realidad. Y mientras más verificaba más encontraba que no tenía sentido. Cuéntame. Sofía finalmente levantó vista, gesticulando hacia silla enfrente de escritorio que Ángela tomó, notando cómo Sofía había organizado evidencia visual, fotos de escena de crimen dispuestas en línea cronológica, informe de autopsia abierto a página específica, notas con asteriscos rojos marcando puntos de preocupación particular. Comencemos con cianuro, dijo Sofía, su voz tomando tono de conferencia que usaba cuando explicaba hallazgos técnicos. Cuando hice autopsia ayer encontré concentración significativa de cianuro en estómago de Ricardo. Eso por sí solo no es controvertido, claramente ingirió cantidad letal de veneno. Pero hay detalles sobre cómo cianuro actúa que me molestaron cuando comencé a pensar más cuidadosamente. ¿Qué detalles? Cianuro es veneno increíblemente rápido, dependiendo de dosis y forma, hay varias sales de cianuro de potasio siendo más común,
síntomas pueden comenzar en segundos a minutos. Víctima experimenta mareo, confusión, convulsiones, pérdida de consciencia, muerte. Proceso completo puede tomar entre 2 y 15 minutos dependiendo de cantidad ingerida y salud de víctima. Eso encaja con lo que encontramos. Ricardo murió relativamente rápido en su apartamento. Sí, pero aquí está problema. Sofía empujó foto de escena de crimen hacia Angela, imagen mostrando Ricardo sentado en silla en posición que parecía casi pacífica. Cuando alguien muere de envenenamiento por cianuro, especialmente en dosis altas, casi siempre hay señales de distrés severo. Convulsiones causan que víctima se mueva violentamente, muebles son derribados, objetos caen, víctima no se queda sentada ordenadamente en silla, luchan, se retuercen, es muerte horrible y visible. Angela estudió foto con nuevo entendimiento. Pero Ricardo se ve tranquilo. Exactamente, postura es relajada, sin señales de lucha, vaso de whisky todavía está en mesa sin volcar, revista está ordenadamente en mesa, control remoto no fue tirado al piso. Es como si simplemente se quedó dormido, excepto por hecho de que sabemos que murió de veneno violento. Entonces, ¿qué explica eso? Dos posibilidades. Una, dosis fue masiva, tanto que pérdida de consciencia ocurrió casi instantáneamente antes de que convulsiones pudieran comenzar, pero eso es raro porque cianuro tiene sabor distintivo amargo, incluso mezclado con whisky. Cantidad necesaria para matar tan rápido habría sido notablemente desagradable. Ricardo probablemente habría escupido después de primer trago. ¿Y segunda posibilidad? Sofía dudó antes de responder, como si reconociera que lo que estaba a punto de decir complicaría caso significativamente. Que no estaba consciente cuando ingirió cianuro, que fue dado a él mientras ya estaba inconsciente o sedado. Angela sintió algo cambiar en su entendimiento de caso. ¿Estás diciendo que alguien lo noqueó primero? ¿O lo drogó con otra cosa primero, algo para hacer que perdiera consciencia, luego administró cianuro mientras estaba incapacitado? Eso explicaría postura pacífica y falta de disturbio en escena. ¿Pero encontraste otras drogas en autopsia? Esa es pregunta de 60.000 euros, dijo Sofía, señalando informe de toxicología en pantalla de computadora. Análisis inicial de sangre que hice ayer se enfocó en confirmar presencia de cianuro porque eso es lo que esperaba encontrar basándome en olor en escena, pero después de arrestar a Elena anoche algo me molestaba. Entonces volví a muestras y corrí panel toxicológico expandido buscando otros compuestos. Y encontré benzodiazepinas, específicamente triazolam en concentración que habría sido suficiente para inducir sueño profundo dentro de 30 minutos de ingestión. Angela se inclinó hacia adelante, pulso acelerándose mientras procesaba implicación. Benzodiazepinas como Xanax. Triazolam es diferente de alprazolam, que es nombre genérico de Xanax, pero ambos son benzodiazepinas. Sí, triazolam es prescrito como ayuda para dormir, nombre de marca es Alción, acción más corta que Xanax pero muy efectivo para inducir sueño. Clara toma Xanax. Angela estaba hablando más para sí misma que para Sofía, recordando entrevista de ayer cuando Clara había admitido tomar medicación para ansiedad, dijo que tenía prescripción, para ansiedad social. Si tiene prescripción de una benzodiazepina, probablemente tiene acceso a otras. Doctores que prescriben una frecuentemente prescriben otras dependiendo de síntomas específicos, o podría haber obtenido triazolam de otra fuente. Angela estaba pensando rápido ahora, reorganizando piezas de caso en mente. Entonces teoría es, alguien le dio a Ricardo triazolam, probablemente también en bebida, lo noqueó. Luego, mientras estaba inconsciente, administró dosis letal de cianuro, lo cual explicaría por qué escena era tan ordenada. Él ya estaba fuera cuando veneno realmente lo mató. Correcto, y hay más. Sofía sacó otro archivo, este conteniendo registros telefónicos que había solicitado como parte de investigación.
Pedir registros de llamadas y mensajes de texto para teléfono de Ricardo cubriendo últimas 48 horas antes de muerte, mayoría es mundano, llamadas de negocios, textos a empleados. Pero hay serie de mensajes de texto intercambiados con número que rastreé a Javier Ruiz en tarde antes de muerte de Ricardo. Deslizó papel a través de escritorio mostrando transcripción de mensajes. Javier 5:43 necesitamos hablar, sobre oferta. Ricardo 5:51 ya hablamos, mi oferta es final. Javier 5:53 no es justo, 20 años y me ofreces migajas. Ricardo 5:58 es generoso dado circunstancias, tómalo o pelealo en corte. Javier 6:2 tal vez hay tercera opción. Ricardo 6:15 ¿cómo qué? Javier 6:17 ¿cómo encontrar solución que funcione para ambos? Reúnete conmigo, esta noche. Ricardo 6:23 ocupado esta noche. Javier 6:25 mañana entonces, necesitamos resolver esto. Ese intercambio termina ahí, explicó Sofía, pero lo interesante es que Javier insistió en reunirse para discutir solución, y recuerda, Javier dijo en entrevista que tuvo cena con cliente de 8 a 10:30, luego fue a casa solo. Correcto, verificamos su historia, restaurante confirma reservación. Pero Sofía levantó dedo, registros de su teléfono celular muestran que después de salir del restaurante a las 22:34, su teléfono puso PIN en torre celular que da servicio a área de Salamanca, específicamente área que incluye calle Serrano donde Ricardo vivía, a las 23:17, permaneció en esa área hasta las 23:51, luego se movió de regreso hacia su vecindario en Chamartín. Ángela sintió pieza final de rompecabezas comenzando a encajar. Entonces Javier mintió sobre ir directamente a casa, fue a apartamento de Ricardo. Parece así, y Timín encaja perfectamente con ventana de muerte que establecí basándome en temperatura corporal y rigor mortis. Ricardo probablemente murió entre 11 p.m. y medianoche, Javier estaba en área correcta en tiempo correcto. Pero todavía no explica cómo Javier conseguiría acceso a apartamento, Ricardo no lo habría dejado entrar si sospechaba algo. No acordó Sofía, pero, ¿y si no fue solo Javier, y si tuvo ayuda? Ángela vio a dónde iba esto. Clara. Clara quien vive en mismo edificio, quien tiene llaves, quien toma benzodiazepinas y probablemente tiene acceso a triazolam, quien habría heredado millones de muerte de Ricardo. ¿Y qué hay de frasco de cianuro en apartamento de Elena? Sofía se recostó en silla, sacando gafas y limpiándolas con borde de blusa antes de volver a ponérselas, hábito nervioso que Ángela había visto docenas de veces. Eso es parte más perturbadora, porque ese frasco fue plantado, tiene que haber sido. ¿Cómo lo sabes? Dos razones. Primera, frasco mismo, lo examiné esta mañana, llegó al laboratorio alrededor de las 4 a.m., estaba completamente vacío, limpio, ni rastro de residuo de cianuro en interior. Cuando usas veneno de contenedor, siempre queda residuo químico microscópico no importa cuán cuidadosamente lo limpies, pero este frasco era prístino. Como si nunca hubiera contenido nada. Entonces es PrEP, frasco falso. No necesariamente falso pero definitivamente no frasco que fue usado para mantener cianuro que mató a Ricardo. Segunda razón es más técnica, cianuro que encontré en estómago de Ricardo era cianuro de sodio basándome en análisis de trazas minerales. Pero etiqueta en frasco dice cianuro de potasio, son compuestos similares pero químicamente distintos. Si Elena había usado ese frasco específico para envenenar a Ricardo, tipo de cianuro no coincidiría. Ángela se puso de pie, comenzando a caminar en espacio pequeño de oficina de Sofía mientras procesaba. Entonces alguien plantó evidencia falsa en apartamento de Elena para incriminarla.
Correcto, y pregunta es quién tendría motivo para incriminarla y acceso a su apartamento para plantar evidencia. Clara viviendo en mismo edificio que Ricardo significa que probablemente conocía sobre Elena. Javier podría haber sabido también si Ricardo mencionó exnovias, cualquiera de ellos podría haber obtenido dirección de Elena. Y plantar evidencia habría sido relativamente simple, continuó Sofía. Esperan hasta que Elena esté fuera, trabajo, tienda, donde sea, recogen cerradura de su apartamento que es antiguo y probablemente no tiene seguridad sofisticada, colocan frasco en cajón donde saben que policía buscará durante registro, salen. Ángela se detuvo girando hacia Sofía. Necesitamos evidencia más sólida antes de acusar a Clara y Javier. Conspiración para cometer asesinato es cargo serio, fiscal no procederá sin caso hermético. Tengo ideas sobre eso, dijo Sofía, escribiendo en computadora, abriendo nueva ventana. Cuando Clara dio consentimiento para registro de su apartamento ayer, procedimiento estándar después de muerte de cónyuge. Técnicos recolectaron muestras incluyendo contenido de su botiquín. Entre medicaciones encontraron prescripción de alprazolam como esperábamos, pero también encontraron frasco de triazolam con fecha de 3 meses atrás. Triazolam, la misma droga que encontraste en sistema de Ricardo. Exactamente, por supuesto, Clara diría que es para su propia ayuda para dormir, y eso es perfectamente legítimo, pero proporciona enlace físico entre ella y sustancia usada para sedar a Ricardo antes de envenenarlo. ¿Qué hay de cianuro? ¿Encontraron algo en apartamento de Clara que pudiera contenerlo? No directamente, pero encontré algo más interesante cuando profundicé en historia de negocios de Javier, su compañía, compañía que compartía con Ricardo. Hace desarrollo de construcción pero también posee subsidiaria que hace recubrimiento de metal y galvanoplastia. Ese proceso usa cianuro industrialmente. Javier habría tenido acceso legal a cianuro a través de operaciones de negocio. Ángela sintió caso reformándose en mente, no Elena actuando sola en crimen pasional sino Clara y Javier trabajando juntos, planificando cuidadosamente, ejecutando asesinato que estaba diseñado para parecer muerte natural inicialmente y luego cuando eso falló para culpar a exnovia conveniente que tenía motivo obvio y acceso al apartamento de víctima. Necesitamos confirmar conexión entre Clara y Javier. ¿Hay evidencia de que se conocían más allá de simplemente conocerse en eventos sociales? Sofía sonrió, expresión rara en su rostro usualmente serio. Ahí es donde se pone interesante. Pedí registros telefónicos para Clara también, durante últimos 6 meses, mismo periodo cuando Ricardo empezó proceso de forzar a Javier fuera de compañía. Clara y Javier intercambiaron 53 llamadas telefónicas y 147 mensajes de texto. ¿53 llamadas? Promedio de 2 por semana durante 6 meses, duraciones variando de 3 minutos a 45 minutos, mayoría después de las 10 p.m., comportamiento consistente con personas que están coordinando algo que no quieren que otros sepan. ¿Y textos? La mayoría fueron eliminados de ambos teléfonos, probablemente precaución deliberada, pero compañía de teléfono mantiene metadatos mostrando que comunicación ocurrió incluso si contenido real fue borrado. Sin embargo, recuperamos algunos de caché del servidor. ¿Quieres ver? Sofía giró computadora para que Ángela pudiera leer pantalla mostrando transcripciones parciales de conversaciones de texto entre Clara y Javier. Clara, fecha 3 meses atrás, ya no puedo vivir así, necesita terminar. Javier, sé paciente, encontraremos manera. Clara, fecha 6 semanas atrás, ¿y si simplemente desapareciera? Javier, demasiado arriesgado, necesita parecer natural. Clara, fecha 2 semanas atrás, después estaremos libres, ambos. Javier, libres y ricos. Ángela leyó y releyó mensajes, sintiendo combinación de satisfacción de caso resolviéndose y repugnancia ante frialdad calculada de conspiración. Esto es suficiente para arrestos, dijo, conspiración para cometer asesinato,
asesinato en primer grado, plantar evidencia falsa, entre todo tenemos caso sólido. ¿Qué hay de Elena? Liberarla inmediatamente con disculpas por arresto erróneo. Pobre mujer ha sufrido suficiente sin agregar arresto falso encima. Sofía cerró computadora, finalmente permitiéndose parecer cansada ahora que trabajo principal estaba completo. Sabes que Clara y Javier negarán todo. Por supuesto que lo harán, pero tenemos evidencia física, tenemos registros telefónicos, tenemos timeline, tenemos motivo, tenemos oportunidad, déjalos negar, jurado decidirá quién está diciendo verdad. Ángela sacó teléfono comenzando llamada a equipo de arresto para coordinar detenciones simultáneas de Clara y Javier antes de que uno pudiera advertir al otro, antes de que pudieran destruir más evidencia, antes de que pudieran coordinar historias más allá de lo que ya habían planeado. Pero antes de marcar pausó, mirando a Sofía quien estaba organizando archivos con meticulosidad habitual incluso exhausta como estaba. Gracias, dijo Ángela simplemente por no dejar ir, por seguir investigando cuando habría sido más fácil aceptar respuesta obvia. Sofía levantó vista, pequeña sonrisa tocando esquinas de boca. Para eso son amigas y compañeras, para cuestionar incluso cuando otros aceptan, para buscar verdad incluso cuando es más difícil que aceptar mentira. Bueno, verdad que encontramos está a punto de arruinar vidas de dos personas que pensaron que eran suficientemente inteligentes para salirse con asesinato. Bien, dijo Sofía con satisfacción feroz, porque Ricardo Salazar pudo no haber sido buen hombre pero merecía justicia, y Elena merecía no ser incriminada por crimen que no cometió. Ángela completó llamada, poniendo en movimiento maquinaria de ley que resultaría en arresto de Clara Salazar y Javier Ruiz dentro de próximas 2 horas, en declaraciones que eventualmente se romperían bajo presión de evidencia acumulándose contra ellos, en caso que iría a juicio dentro de año y que resultaría en convicciones y sentencias de décadas en prisión. Pero por ahora en oficina silenciosa de Sofía mientras sol de mañana comenzaba a calentar Madrid afuera. Dos mujeres que habían trabajado toda noche para encontrar verdad se permitieron momento de satisfacción silenciosa sabiendo que habían hecho trabajo correcto. Que justicia, aunque imperfecta y lenta, finalmente prevalecería. 2 horas después Ángela estaba parada afuera de apartamento de Clara Salazar en calle Serrano, acompañada por 4 oficiales uniformados y 2 detectives de apoyo porque aunque Clara era mujer de 52 años sin historial de violencia, protocolo para arrestar sospechoso de asesinato requería respaldo suficiente para manejar cualquier escenario potencial desde huida hasta resistencia armada hasta intento de suicidio, aunque Ángela sospechaba que Clara, quien había vivido vida de privilegio y control, probablemente se rendiría con dignidad que ricos frecuentemente mantenían incluso cuando su mundo estaba colapsando alrededor de ellos. Era 9:47 de mañana de miércoles, temperatura ya subiendo hacia 35 grados bajo sol que golpeaba ventanas de edificio haciendo que vidrio brillara como metal pulido. Ciudad despertando completamente ahora con tráfico fluyendo en calles y tiendas abriendo y personas caminando hacia trabajos u oficinas o cafés donde pasarían mañana pretendiendo trabajar mientras realmente navegaban redes sociales en teléfonos. Ángela tocó puerta de apartamento 4A, un piso abajo de donde Ricardo había vivido y muerto, ironía que no se perdió en ella, 3 golpes firmes que resonaron en pasillo silencioso, esperando mientras escuchaba sonidos de movimiento adentro, pasos acercándose, cerrojo siendo desactivado, cadena siendo quitada, puerta abriéndose para revelar Clara vestida en bata de seda color crema sobre pijama. Cabello suelto alrededor de hombros en lugar de peinado cuidadosamente como había estado en entrevista ayer. Rostro sin maquillaje mostrando edad real y cansancio que cosméticos usualmente escondían. Sus ojos se ampliaron ligeramente cuando vio número de oficiales en pasillo, entendimiento inmediato cruzando rasgos, reconocimiento de que esto no era visita de seguimiento casual sino algo mucho más serio. Detective López, dijo con voz que intentó mantener firme pero que traicionó temblor ligero, ¿qué es esto?
Clara Salazar, tengo orden de arresto por asesinato de Ricardo Salazar en primer grado, conspiración para cometer asesinato y obstrucción de justicia mediante plantar evidencia falsa. Necesito que gire y ponga manos detrás de espalda. Color drenó de rostro de Clara, mano agarrando marco de puerta para apoyo. No sé de qué está hablando. Clara, puedo arrestarla aquí en pasillo donde vecinos verán, o puede invitarme adentro y discutir esto en privado antes de proceder con arresto, su elección, pero de cualquier manera viene conmigo a comisaría hoy. Clara dudó, luego retrocedió gesticulando para que Ángela entrara mientras oficiales permanecían en pasillo, manos en armas sin sacarlas pero listos para actuar si situación escalaba. Apartamento de Clara era similar en diseño al de Ricardo, mismo layout básico porque edificio había sido construido con plantas de piso idénticas, pero decoración era completamente diferente, reflejando gustos más suaves y femeninos. Muebles tapizados en telas claras, cojines decorativos en tonos pasteles, fotografías enmarcadas de Clara en varios destinos de vacaciones, estantes llenos de libros que claramente habían sido leídos juzgando por lomos desgastados y páginas dobladas, todo creando ambiente de espacio que realmente era habitado en lugar de simplemente mantenido. Clara caminó hacia sala de estar, sentándose en sofá con movimientos que eran mecánicos, como si funcionara en piloto automático mientras cerebro trataba de procesar que vida tal como la conocía estaba terminando. Ángela permaneció de pie, manteniendo distancia profesional, mano descansando casualmente en funda de arma aunque no anticipaba necesitar usarla. Sabemos sobre usted y Javier, comenzó Ángela, decidiendo llevar directo porque personas que creían que eran inteligentes frecuentemente respondían mejor cuando se confrontaban con evidencia específica en lugar de acusaciones vagas. Registros telefónicos muestran 53 llamadas durante últimos 6 meses, 147 mensajes de texto, mayoría de los cuales eliminó pero que recuperamos de servidores de compañía telefónica, mensajes discutiendo hacer que Ricardo desapareciera, planeando ser libres y ricos después. Clara no respondió, mirando fijamente a manos en regazo. Sabemos que Javier tiene acceso a cianuro a través de subsidiaria de su compañía. Sabemos que usted tiene prescripción de triazolam, droga que encontramos en sistema de Ricardo, droga que fue usada para sedarlo antes de administrar dosis letal de veneno. Sabemos que usted plantó frasco de cianuro en apartamento de Elena Vega para incriminarla por crimen que no cometió. Silencio continuó, pero Ángela podía ver tensión en hombros de Clara, manera en que sus dedos se retorcían juntos, pequeñas traiciones de estrés interno que control superficial no podía completamente suprimir. Registros de teléfono celular de Javier muestran que estuvo en esta área, específicamente en calle Serrano, noche que Ricardo murió, a pesar de decirme que fue directamente a casa después de cena en restaurante. Mentira. Policía en investigación de homicidio es crimen, conspirar para cometer asesinato es crimen mayor, realmente cometer asesinato es crimen que resulta en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Finalmente Clara levantó vista, ojos que ahora estaban húmedos con lágrimas no derramadas. No quería que fuera así. Y ahí estaba, primera grieta en fachada, primera admisión que algo había ocurrido incluso si todavía no era confesión completa. Ángela se sentó en silla opuesta a Clara, inclinándose ligeramente hacia adelante, voz suavizando de acusatoria a casi comprensiva porque una vez que sospechoso comenzaba a hablar, trabajo era mantenerlos hablando. Facilitar divulgación completa que eventualmente se convertiría en confesión formal grabada en comisaría. Cuénteme cómo fue entonces. Clara respiró profundo, secando ojos con dorso de mano, con postura comenzando a desmoronarse de manera que Ángela había visto cientos de veces, momento cuando peso de culpa y miedo de ser atrapado se volvía demasiado pesado de llevar solo. 25 años, comenzó Clara, voz apenas por encima de susurro, 25 años de mi vida di a ese hombre, los mejores años,
cuando era joven y hermosa y tenía opciones. Podría haber casado con cualquiera, pero elegí a Ricardo porque pensé que me amaba. Pensé que construiríamos vida juntos. Pero no lo hicieron. Construimos imperio financiero, eso es lo que construimos, pero vida real con conexión y compañerismo y amor, eso murió hace años. Ricardo me engañó, repetidamente, con docenas de mujeres, y cuando confronté, dijo que era derecho de hombre exitoso tener opciones, que yo debería estar agradecida por estilo de vida que me proporcionaba. Como si dinero compensara humillación de saber que esposo estaba follando secretarias y amantes mientras yo dormía sola en apartamento abajo. Entonces, ¿por qué no divorciarse? Porque Ricardo contrató mejores abogados, porque acuerdo prenupcial que firmé cuando era 23 e ingenua limitaba lo que podría recibir en divorcio a fracción de valor real de activos, porque él amenazó con destruir cualquier futuro que pudiera tener si intentaba dejarlo públicamente. Me atrapó detective, en jaula dorada pero todavía jaula. ¿Y Javier? Pequeña sonrisa tocó labios de Clara, primera expresión de algo positivo que Angela había visto en rostro que había estado marcado por tensión y miedo desde que abrió puerta. Javier entendió, él también estaba atrapado por Ricardo, 20 años de trabajo duro y Ricardo decidió simplemente tomar todo. Nos encontramos en evento corporativo hace año, comenzamos a hablar, realizar que compartíamos enemigo común, que ambos habíamos sido traicionados por mismo hombre, y eventualmente, pausó, eventualmente nos enamoramos, real amor. No transacción financiera como mi matrimonio con Ricardo, amor actual. ¿Entonces decidieron matarlo? Clara no respondió inmediatamente, luchando con última reluctancia a admitir participación en algo tan definitivo como asesinato, pero finalmente asintió. No fue decisión que tomamos ligeramente, consideramos otras opciones, pero cada camino conducía de regreso a Ricardo teniendo control, Ricardo destruyendo nuestras vidas, Ricardo ganando. Entonces sí, decidimos que única manera de ser libres era si él ya no estaba. Hábleme sobre noche que murió. Javier vino aquí, a mi apartamento, alrededor de las 11. Llamé a Ricardo antes, dije que necesitaba hablar sobre algo urgente relacionado con finanzas, y él dijo que viniera arriba, típico Ricardo, siempre dispuesto a discutir dinero incluso tarde en noche. Subí, llevé botella de whisky, Macallan 18, su favorito. Dije que era ofrenda de paz porque habíamos estado peleando sobre algo trivial días antes. ¿Y él bebió? Le serví vaso, puse 2 pastillas de triazolam molidas en líquido, había molido en polvo antes para que se disolviera más fácil. Él bebió, hablamos por quizás 15 minutos, él comenzó a bostezar, dijo que repentinamente se sentía muy cansado. Se sentó en su silla favorita, cerró ojos, dentro de 20 minutos estaba completamente inconsciente. ¿Y luego? Lágrimas estaban corriendo libremente ahora, pero Clara continuó. Llamé a Javier, subió, trajimos, su voz se quebró, trajimos cianuro que Javier había obtenido de almacén de compañía, lo mezclamos con más whisky, vertimos abajo de garganta de Ricardo. Fue horrible verlo morir así, incluso después de todo lo que había hecho. Verlo realmente morir fue peor de lo que imaginé. ¿Y plantaron frasco en apartamento de Elena? Esa fue idea de Javier, dijo que necesitábamos sospechoso alternativo en caso de que muerte no pareciera natural. Elena era opción obvia, exnovia resentida con motivo claro. Javier recogió cerradura de su apartamento, resultó ser fácil. Cerradura antigua sin seguridad moderna, y plantó frasco vacío etiquetado como cianuro. Pensamos que si policía investigaba, encontrarían eso y asumirían que Elena era culpable. Angela escribió notas mentales mientras Clara hablaba, cada detalle confirmando caso que ella y Sofía habían construido esa mañana, cada admisión haciendo más sólida acusación que fiscal eventualmente presentaría en corte. ¿Sabía Javier que yo vendría por usted hoy? No hemos hablado desde ayer, ¿están arrestándolo también?
Simultáneamente, equipo diferente está en su casa ahora mismo. Clara asintió lentamente, aceptación lavando sobre ella. Supongo que es justo, hicimos esto juntos, deberíamos enfrentar consecuencias juntos. Necesito que venga conmigo a comisaría ahora, necesitaré declaración formal grabada repitiendo todo lo que acaba de decirme. Tiene derecho a abogado presente durante interrogatorio. No necesito abogado, dijo Clara, voz resignada. Dije verdad, pagué detective para mentir durante 25 años de matrimonio, no voy a pagar más para mentir ahora. En otra parte de Madrid, específicamente en Chamartín, donde Javier Ruiz vivía en apartamento de soltero en edificio más moderno pero menos prestigioso que de Clara, escena similar estaba desarrollándose. Equipo de arresto liderado por detective Morales había golpeado puerta de Javier a las 9:45, coordinado para coincidir con tiempo de arresto de Clara para prevenir que uno pudiera advertir al otro. Encontrando Javier en casa preparándose para día de trabajo, vestido en pantalones de traje y camisa blanca pero sin corbata todavía, afeitándose cuando puerta sonó. Morales había sido directo, mostrando orden de arresto, leyendo cargos, esperando resistencia que no vino porque Javier, a diferencia de Clara, aparentemente había estado esperando esto desde el momento en que había visto noticia de arresto de Elena ayer, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que investigación más profunda revelara inconsistencias en historia que habían construido. No había negado. No había exigido abogado. Simplemente había asentido, había pedido vestirse apropiadamente, había venido voluntariamente a comisaría donde confesión que daría coincidiría casi perfectamente con de Clara, mismos eventos, misma timeline, mismos motivos, única diferencia siendo perspectiva personal y peso emocional específico que cada uno llevaba. Para las 11:30 ambas confesiones habían sido grabadas en vídeo, firmadas, atestiguadas, y agregadas a archivo de caso que ahora era tan completo que fiscal había llamado personalmente a Ángela para felicitarla por trabajo excepcional y asegurarle que procesamiento procedería sin retraso. Elena Vega había sido liberada de celda de detención con disculpas oficiales y oferta de compensación por arresto erróneo que probablemente demandaría ciudad pero que por ahora simplemente aceptó con alivio de persona quien había pasado noche más aterradora de su vida pensando que iba a prisión por asesinato que no había cometido. Y en sala de conferencia donde Ángela había reunido equipo, Sofía, Morales, 2 técnicos de escena de crimen, y supervisor Torres quien había bajado de su oficina para escuchar actualización, caso fue cerrado oficialmente con satisfacción que venía de saber que trabajo difícil había resultado en justicia siendo servida. Era 2:23 cuando Ángela finalmente dejó comisaría, exhausta de noche casi sin dormir y mañana intensa procesando arrestos y documentando confesiones y coordinando con fiscalía, conduciendo no directamente a casa sino haciendo desvío a parque pequeño cerca de su apartamento, espacio verde con árboles viejos que proporcionaban sombra de sol de tarde y bancos de madera donde madres traían niños pequeños para jugar y jubilados venían a alimentar palomas y leer periódicos. Se sentó en banco apartado, observando vida sucediendo alrededor de ella, niños gritando con deleite mientras perseguían entre sí, perro jalando correa urgiendo dueño a caminar más rápido, pareja joven sentada en césped besándose sin preocupación de quien pudiera estar mirando, permitiéndose momento de simplemente existir sin ser detective o madre o cualquier otro rol que generalmente ocupaba. Su teléfono sonó, Mercedes llamando probablemente para verificar dónde estaba porque era pasada hora de almuerzo y Ángela usualmente al menos enviaba texto cuando iba a llegar tarde, pero dejó ir a contestador porque necesitaba estos momentos de quietud antes de volver a responsabilidades esperándola. Pensó sobre Ricardo Salazar, hombre que había construido imperio pero que había fallado en construir relaciones reales, quien había acumulado riqueza pero había perdido amor, quien había ejercido poder sobre otros pero quien últimamente no había tenido poder sobre su propio destino cuando 2 personas que había lastimado decidieron que suficiente era suficiente. Pensó sobre Clara y Javier,
dos personas que habían sido empujadas a decisión desesperada por años de sentirse atrapados y traicionados, quienes habían elegido asesinato como solución cuando opciones legales parecían inadecuadas, quienes ahora pasarían décadas restantes de vidas en prisión pagando por esa elección. Pensó sobre Elena, víctima secundaria en todo esto, mujer quien había amado hombre equivocado, y quien había pagado precio terrible por ese amor, quien había sido incriminada por crimen que no había cometido y quien ahora tendría que reconstruir vida con trauma adicional añadido a montaña que ya cargaba. Y pensó sobre justicia, concepto abstracto que dedicaba vida profesional a perseguir pero que frecuentemente parecía insuficiente cuando realmente era alcanzado, porque traer asesinos ante justicia no traía de vuelta víctima, no deshacía dolor que habían causado, no reparaba vidas destrozadas por violencia. Pero era algo. Era propósito. Era línea que sociedad dibujaba diciendo esto no está permitido, esto tiene consecuencias, esto será respondido. Y en mundo donde demasiado frecuentemente personas poderosas escapaban consecuencias, donde dinero compraba impunidad, donde justicia era lujo que solo ricos podían permitirse, casos como este, donde asesinos ricos fueron atrapados y procesados y condenados sin importar recursos que tenían, importaban. Teléfono sonó de nuevo. Esta vez contestó. Mamá. ¿Dónde estás? Diego y Mateo siguen preguntando cuándo vendrás a casa. Les dije almuerzo pero ya pasó hace tiempo. 10 minutos, estoy de camino. ¿Caso cerrado? Caso cerrado. Final feliz. Ángela consideró pregunta. Final justo, eso es lo mejor que podemos esperar en este trabajo. Colgó, se levantó de banco, caminó de regreso a donde había aparcado coche, conduciendo restantes cuadras a apartamento que ahora sentía más como hogar de lo que había en meses porque amenaza constante que había vivido durante tanto tiempo finalmente había sido levantada, permitiéndole relajar de manera que no había podido cuando cada sombra podría haber escondido enemigo. Diego y Mateo la saludaron en puerta con abrazos que eran demasiado fuertes y gritos de mamá, que eran demasiado fuertes pero que eran exactamente lo que necesitaba, recordatorio de por qué hacía este trabajo, de que estaba protegiendo cuando ponía asesinos detrás de barras. Mercedes había preparado almuerzo, tortilla española con ensalada, simple pero satisfactorio. Y sentaron juntos en mesa de cocina comiendo mientras Diego le contó sobre proyecto de escuela de verano y Mateo mostró dibujo que había hecho de familia que incluía a Ángela con insignia gigante de policía en pecho porque eso era como niño de 6 años entendía trabajo de su madre. Y por primera vez en semanas Ángela no pensó sobre casos o criminales o víctimas. Simplemente estuvo presente con familia. Simplemente disfrutó momento. Simplemente vivió. Esa noche después de que niños estaban dormidos y Mercedes había regresado a su propio apartamento, Ángela se sentó en sala con copa de vino, Rioja que había estado ahorrando para ocasión especial aunque no estaba segura si resolver caso contaba como especial pero decidió que era suficientemente bueno, cuando texto llegó de Sofía. Buen trabajo hoy. No podría haber resuelto sin tu instinto. Ángela sonrió, escribiendo respuesta. No podría haber resuelto sin tu ciencia, equipo. Equipo vino respuesta. Y luego otro texto. Próximo caso probablemente será más aburrido, espero. Dios espero que sí, escribió Ángela. Pero sabía que incluso mientras escribía que esperanza era probablemente en vano, porque Madrid era ciudad grande con todos problemas que ciudades grandes tenían, y crimen nunca dormía sin importar cuánto ella quisiera que lo hiciera. Y mañana o día siguiente o semana siguiente otro cuerpo sería encontrado, otro misterio necesitaría ser resuelto, otro caso requeriría ella y Sofía trabajando juntas para encontrar verdad enterrada bajo mentiras. Pero esa era preocupación para mañana.
Esta noche podía descansar sabiendo que había hecho bien su trabajo. Que justicia había sido servida. Que balance en mundo había sido restaurado aunque fuera incrementalmente, aunque fuera temporalmente. Terminó vino, lavó copa, verificó cerraduras en puertas y ventanas, hábito que nunca perdería, antes de finalmente ir a cama y caer en sueño que por primera vez en días no fue perturbado por sueños de muertos o culpa o casos no resueltos. Solo oscuridad tranquila. Solo descanso. Hasta que mañana llegara y trabajo comenzara de nuevo. Enero llegó a Madrid con frío que era seco y agudo, hipo que hacía que respirar aire matutino sintiera como inhalar agujas de hielo, pero cielo estaba despejado de manera que rara vez era durante invierno. Sol brillando en azul sin nubes que hacía que temperatura de 2 grados Celsius se sintiera casi tolerable si estabas vestido apropiadamente. Ángela López estaba parada en entrada de tribunal, Audiencia Provincial de Madrid, observando Clara Salazar y Javier Ruiz siendo escoltados en esposas a camionetas de prisión que los llevarían de regreso a centros de detención donde esperarían cumplimiento de sentencias que habían sido entregadas esa mañana después de juicio que había durado 3 semanas. Cadena perpetua para ambos. Sin posibilidad de libertad condicional por mínimo 25 años. Jurado había deliberado solo 6 horas antes de regresar con veredicto unánime de culpable en todos cargos: asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, obstrucción de justicia. Caso había sido sólido como Ángela había sabido que sería: confesiones grabadas, evidencia física, registros telefónicos. Todo pintando imagen clara de 2 personas que habían planeado meticulosamente y ejecutado asesinato de hombre que había lastimado a ambos, y quienes ahora pagarían precio completo por esa decisión. Clara había mirado hacia Ángela mientras era conducida pasándola, ojos encontrándose por momento, y Ángela había visto no odio o resentimiento sino algo más parecido a aceptación. Reconocimiento de que esto era consecuencia justa de acciones que había tomado con ojos abiertos. Javier no había mirado hacia arriba, manteniendo ojos en suelo mientras caminaba, hombros encorvados bajo peso de realidad que resto de su vida sería pasado en celda pequeña con libertad mínima y futuro que había imaginado con Clara completamente destruido. Sofía estaba parada junto a Ángela, también observando, habiendo venido a testimonio final aunque presencia forense usualmente no era requerida una vez que evidencia había sido presentada, pero sintiendo que caso que habían trabajado tan duro para resolver merecía ver hasta conclusión. Se terminó, dijo Sofía en voz baja. Se terminó, acordó Ángela. ¿Sientes satisfacción? Ángela consideró pregunta honestamente. No exactamente satisfacción, más como cierre, como saber que hicimos lo que se suponía debíamos hacer, que sistema funcionó como debería por una vez. Raro que eso pase. Muy raro. Se quedaron parados en silencio por momento más mientras última camioneta desaparecía alrededor de esquina. Luego se giraron simultáneamente, comenzando a caminar de regreso hacia coche de Ángela estacionado 2 cuadras away. Desayuno, sugirió Sofía. Conozco lugar cerca que hace mejores churros en Madrid. Churros suena perfecto. Caminaron a través de calles que estaban comenzando a llenarse con tráfico de mañana, oficinistas y turistas y comerciantes abriendo tiendas, ciudad despertando sin saber que justicia había sido servida en tribunal esa mañana, que 2 asesinos habían sido condenados, que mundo era ligeramente más seguro de lo que había sido. Y eso estaba bien. Mayoría de personas nunca sabrían sobre trabajo que Ángela y Sofía hacían. Nunca apreciarían horas que ponían en resolver casos. Nunca entenderían costo personal de ver muerte y violencia diariamente. Pero no hacían este trabajo para reconocimiento. Lo hacían porque alguien tenía que hacerlo. Porque víctimas merecían justicia.
Porque asesinos necesitaban ser detenidos. Porque en balance entre caos y orden, alguien tenía que empujar hacia orden incluso sabiendo que era pelea que nunca sería completamente ganada. En Café, pequeño lugar dirigido por familia en Malasaña que Sofía juraba tenía mejores churros en ciudad, se sentaron en mesa junto a ventana, pidieron chocolate caliente y churros recién hechos que llegaron humeantes y perfectos, sumergiéndolos en chocolate espeso mientras hablaban no sobre casos sino sobre vida, planes de Sofía para viaje que finalmente estaba tomando en febrero, historia de Mateo sobre cómo había ganado concurso de matemáticas en escuela. Preocupación de Mercedes sobre si debería vender apartamento y mudarse a algo más pequeño ahora que estaba jubilada. Conversación normal. Vida normal. Normalidad que habían ganado a través de meses de vivir bajo amenaza constante durante Saga de Lucía Santos y Proyecto Sombra, normalidad que habían protegido resolviendo caso de Ricardo Salazar antes de que se convirtiera en pesadilla que consumiera todo. Y cuando terminaron desayuno y pagaron cuenta y salieron a aire frío de mañana de enero, Ángela se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que estaba feliz. No eufórica. No sin preocupaciones o estrés o desafíos. Pero genuinamente silenciosamente feliz de manera que no había estado en años. Feliz con trabajo que hacía. Feliz con compañera que tenía en Sofía. Feliz con familia esperándola en casa. Feliz con vida que había construido de ruinas que trauma y violencia habían dejado. ¿Lista para próximo caso?, preguntó Sofía mientras caminaban hacia coche. Siempre, respondió Ángela. Y era verdad. Fuera cual fuera caso siguiente, asesinato o robo o persona desaparecida o cualquiera de 1000 otros crímenes que Madrid producía diariamente, estaría lista. Porque era lo que hacía. Era quien era. Detective Ángela López. Y junto a ella, detective consultora forense Sofía Camacho. Equipo. Amigas. Hermanas elegidas. Juntas. Listas para lo que viniera siguiente.